3 de la tarde he titulado el mensaje Lealtad y deslealtad. Lealtad y deslealtad. Vamos a segunda de Samuel 15, del 1 al 13. Voy a leerlo breve. Después de esto, Absalón comenzó a usar un carruaje con varios caballos y 50 hombres que iban corriendo delante de él. Absalón levantaba temprano y se colocaba junto a la entrada de la ciudad para ver los que iban a presentarse sus casos para ser juzgado ante el rey David. Entonces Absalón hablaba con ellos y les decía de qué ciudad y la persona contestaba: soy de tal y de tal tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: tú es justo, pero el rey no te escuchará. También le decía como quisiera, y le nombraba juez en este, pero el rey no te escuchará. También le decía como quisiera que me nombrara juez de esta posición justa a todos los que vinieran a mí con sus problemas. Vamos hasta aquí. Entonces aquí vemos un caso bastante delicado. Bastante delicado. Vemos que David, que era el rey de Israel, quien era la autoridad en aquel entonces sobre el pueblo de Israel, tenía a su hijo que se llamaba Absalón. Recuerde que había una profecía o una declaración del profeta Natán donde él le hablaba que lo que él hizo en oculto, pues Dios iba a sacar a la luz todo lo que él hizo mal, ya con acciones que su familia iba a llevar las consecuencias de aquella canita al aire que se echó esa vez con Betsabé. Absalón tenía un espíritu de rebelión. Este joven se levantó en contra de la autoridad paternal, espiritual y del gobierno, porque el rey era el que mandaba, quien dirigía a Israel, era su papá, era la autoridad como papá terrenal, hablando aquí forma familia, era su autoridad espiritual porque también era el ejemplo. Obviamente cometió un error, pero se levantó en contra de su mismo papá y quiso quitar y usurpar el reinado del rey David. Esto lo podemos llamar claramente rebelión. La rebeldía nace en este ángel llamado Lucifer, que se trajo la tercera parte de los ángeles en el cielo. Entonces nosotros podemos notar en Apocalipsis capítulo 12 que este ángel fue rebelde, y la rebelión primero nace en el corazón de este ángel y también ha querido traer rebelión en el hogar, en la sociedad, en los gobiernos, porque aún los mismos que ejercen las leyes, ellos quebrantan las leyes que ellos mismos ejercen, que ellos mismos dan a conocer. Entonces, muchos hoy en día no conocen que la rebelión es como pecado de adivinación, dice en el Samuel. La Biblia dice que Saúl desobedeció a lo que Dios le había dicho a través del profeta. En aquel entonces el profeta era la voz de Dios. Y el profeta de aquel entonces era Samuel. Y él no obedeció a lo que Dios le había dicho a Saúl. Y ahí salió aquel versículo que nosotros conocemos, que como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, la rebelión tiene un nivel tan grave en lo espiritual que Dios compara la rebelión de una persona con la brujería. Imagínense, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, cuando Dios dice que el rebelde es aquel que no se somete a la autoridad. ¿Quién no se somete a la autoridad? Aquellos que no quieren obedecer.
que son sabios en su propia opinión. Ese era Absalón. Absalón quiso ganarse el corazón del pueblo de Israel colocándose en la puerta de la entrada del lugar donde vivía David, en aquel lugar, en la ciudad. Llegaba y le decía, ¿para dónde vas? No, voy a hacer esto, porque el rey era el que tenía que llevar los casos de los problemas que sucedían en Israel. Entonces, él decía que no, y la gente le dijo, no, que ven, coméntame, yo, él como hijo, el hijo del rey. Entonces aprovechó, no, pero mira, esto, me parece que eres justo. Y comenzó a ganarse con esta adulación que muchas veces utiliza el diablo para persuadir a la gente a la rebelión. Porque el diablo es estratégico. Muchas veces hay personas que se dejan usar por el enemigo. ¿Cómo se dejan usar? Pues se dejan adular. Entonces el enemigo muchas veces utiliza la adulación para que la persona se sienta a gusto con lo que está haciendo. Ese era Absalón. Creía que estaba haciendo bien. Aunque él sabía que estaba haciendo mal. Porque el que tenía que llevar esos casos y que tenía que juzgar a la familia, lo que estaba pasando era David, porque era el rey. Colocado por Dios, no Absalón. Absalón, su hijo, se levantó en contra de la autoridad. Autoridad espiritual, autoridad paternal, autoridad de gobierno, todo, quebrantó todo. Porque era su papá, era el rey de Israel, era la autoridad de la casa, era la autoridad de aquel entonces en Israel, del gobierno, era él. Entonces, nosotros nunca podemos ir en contra de lo establecido por Dios. Dios establece leyes, Dios establece orden, Dios es un Dios de orden. Toda autoridad ha sido colocada por Dios y esa autoridad hay que respetarla. Como por ejemplo aquí en Colombia hay una autoridad. Esa autoridad está mal, obviamente, que es Petro. Pero más sin embargo, yo tengo que sujetarme. ¿Por qué? Porque él es el presidente. Obviamente, yo no voy a seguir su fechoría y su cosa, porque ahí sí no puedo. Yo con mis principios morales ahí sí no se mete. Porque yo tengo mis principios morales, principios como hijo de Dios, como hijo del Eterno, conozco los mandatos, los principios de Dios y no los voy a quebrantar porque alguien me dice. ¿Por qué? Porque mejor obedecer a Dios que a los hombres. Esto ha pasado durante mucho tiempo. Entonces, Absalón era el tercero de los hijos de David. Mató a su hermano Amnón, pues este violó a su hermana Tamar. Miren las consecuencias que vino de la canita del aire de David. Todo eso vino a consecuencias de ¿qué? De eso, de haberse acostado con la mujer ajena, de haber matado al esposo para quedarse con la mujer ajena. Todo esto vino a consecuencia de esto. Su hermano, o sea, en este caso Absalón, tenía una hermana, una media hermana que se llamaba, ¿verdad?, Tamar. Y su medio hermano, Amnón, violó a su media hermana porque le gustaba. Mire la perversidad que llegó aquí. O sea, mire las consecuencias que muchas veces viene por una canita al aire, por querer hacer las cosas a nuestra manera, dejarse llevar por los impulsos desastrosos que hay en nuestra vida, porque nosotros tenemos una lucha con nosotros mismos, que es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Eso no lo podemos nosotros ignorar. Todos nosotros, sea pastor, sea siervo, todos nosotros luchamos con este cuerpo mortal que tenemos. Mientras estemos en este cuerpo mortal, tenemos que estar conectados a la fuente de vida, que es el Espíritu de Dios, que nos ayuda a quebrantar la carne y a mantenernos firmes para no pecar, porque si no se levanta la carne, o sea, nuestra vieja naturaleza. Entonces, nosotros debemos quebrantar esto. ¿Cómo lo quebrantamos? En la oración, en el ayuno, la búsqueda de la palabra en estos tiempos que estamos actualmente, porque la perversidad está cada día creciendo más. Mire lo que pasó aquí. Esto no viene de que viene de ahora, no. Ahora se ha aumentado, obviamente, pero hace mucho tiempo, mire lo que pasó aquí. Su mismo hermano violó a su media hermana, ¿verdad?, llamado Tamar. Su hermano Amnón
violó a su media hermana Tamar. Y Absalón supo y Absalón mató a su hermano. ¿Consecuencias de qué? De lo que le dije, lo que pasó con David. Esto viene en consecuencia de eso. Entonces ya Absalón venía con una semilla de rebelión. Ya había matado a su hermano y ya quería usurpar, tomar el lugar de su papá. Y esto Dios lo está viendo mal. Entonces aquí vemos algo tremendo. La rebelión nace cuando nosotros no nos sometemos a la autoridad. Por ejemplo, yo le digo a la pared, esta pared es blanca, y el joven dice, no, esta pared es verde. No, esta es blanca, mijo, mira, esta pared es verde. No, este es verde, papá. Entonces, cuando muchas veces la contradicción, que nadie se quiere someter, no quiere ser instruido, no quiere someterse, no quiere, es sabio en su propia opinión. Y aunque la pared sea blanca, dice que no, que ese es verde. Son personas rebeldes, son personas que no quieren ser instruidos, no quieren ser corregidos, no quieren realmente que Dios haga algo en sus vidas. Y la persona ignorantemente no piensa que lo que tú siembras vas a recoger en un tiempo no muy lejano. Porque como dice por ahí un dicho, lo que dice la palabra es así. Y es un dicho que mucha gente dice, lo que uno siembra eso recoge. Pero no es un dicho, es lo que dice la palabra. Gálatas 6:7. Lo que tú siembras, eso vas a recoger. Hay muchos hijos que se portan mal con sus papás y ellos creen que todo el tiempo van a ser hijos. Cuando ellos lleguen a ser padres, tengan a sus hijos, van a recoger el sufrimiento, el padecimiento que tuvieron sus padres, que hizo este hijo mal. Todo eso lo va a pagar con sus hijos. ¿Por qué? Porque se portaron mal. Así era Absalón. Absalón había hecho algo terrible, había matado a su hermano y ya quería tomar el lugar de su papá. Tremendo. O sea, no se conformó con matar al hijo, al hermano, medio hermano, sino que también quería tomar el lugar del papá, de David. Tremendo. Y hermano, yo digo, esto es algo bastante delicado, hermano, porque imagínate a dónde llega la maldad de una persona y la rebelión. Entonces, debemos tener esto en cuenta para siempre crecer en nuestra vida espiritual. Entonces, la deslealtad significa engaño, traición, mala pasada, adulterio, infidelidad, desobediencia. Eso es lo que significa deslealtad. Y este hombre llamado Absalón tenía esto. Era mentiroso, una persona mala, una persona que estaba desobedeciendo a su papá, una persona infiel, era desobediente. Entonces, la deslealtad tiene tres ramificaciones. Una es presunción, es la persona que presume y alardea de sí mismo y de sus propias cualidades. Aló, eso se llama presunción. Y él dijo, no, pero ven acá, si mi papá no te va a hacer un buen juicio, yo sí te lo voy a hacer. Le dijo a la gente y así comenzó con muchas personas y se iba ganando el cariño de la gente engañando. Entonces, la presunción es uno de los puntos que tiene la deslealtad, las ramificaciones. Número 2, la soberbia, que muestra orgullo y se cree muy importante. Iracundo, siempre está a la defensiva. Entonces ya tenemos dos ramificaciones. Presunción, que es la persona que presume y alardea de sí mismo y de sus propias cualidades, ¿verdad? Y dos, la soberbia, que muestra orgullo. Es muy importante, iracundo, siempre está a la defensiva. Esa es la persona soberbia, ¿verdad? Y número 3, la altivez. Es una persona que tiene sentimiento de superioridad frente a los demás. Provoca un trato distante o despreciativo hacia los demás. Absalón tenía estas tres ramificaciones que traen la deslealtad. Absalón tenía la presunción, era soberbio y era altivo. Entonces, la deslealtad que tuvo Absalón sobre el rey David, el cual era su padre, fue un acto totalmente demoníaco y abominable delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el papá, esa es la autoridad, y era la autoridad de Israel, tenía que respetarlo. Mas sin embargo, él no tuvo que ver con esto. Violó los principios, violó los mandatos que debe tener un hijo con su padre.
los mandatos de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Él no honró a su papá, David. Entonces aquí vemos la deslealtad se encuentra entre las maldades más repugnantes. Judas Iscariote pecó porque era un traidor. No tenía ninguna lealtad a Cristo. Este es otro ejemplo. Judas Iscariote caminó con Jesús, escuchaba las palabras del maestro, y más sin embargo fue un desleal. Fue una persona desleal, rebelde, ¿verdad? Un traidor, no tenía ningún privilegio de sus amigos y compañeros. Aún Jesucristo, cuando Él le entregó la información de las personas que iban a tomar a nuestro Señor Jesucristo, Él le dio un beso y Él le dijo: amigo, mire cómo lo consideraba Cristo a Él, un amigo. Pero Judas no era amigo de Jesucristo. Jesucristo lo consideraba su amigo, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Señor, aunque no todo el mundo califica para ser amigo. Eso hay que entenderlo ahora. Amigo es aquel que te conoce la talla de tu pantalón, de tu camisa, que te visita cuando estás en momentos críticos, en la salud, o estás preso, o estás viviendo una situación. Un amigo es aquel que es mejor que un hermano, dice la Biblia. Hay amigos que no son de sangre, ¿verdad? Que no son familia, pero muchas veces son más fieles que un hermano en sangre, ¿verdad? O un familiar. Eso se ve, porque la Biblia lo dice. Entonces, mira, amado hermano, la deslealtad se encuentra entre las maldades más repugnantes. Judas Iscariote fue otro traidor que traicionó a Jesús, ¿verdad? Entonces, hay varios ejemplos de traidores en la Biblia. No hay un acto tan despreciable que este acto de traición. Jesús mismo calificó la maldad de este como lo más impío. Aló. Vámonos a Juan 19:11. Vámonos a Juan 19:11. Mire lo que nos dice la palabra. Juan 19:11. Voy a leerlo rápidamente. Juan 19:11. Mire lo que enseña la palabra. Juan 19:11. Voy a buscarlo aquí rápidamente, porque este tema es bastante largo. Pero Dios trae a mi espíritu esto porque sé que Dios, cuando trae esto a nuestro corazón, es porque Él quiere hablar. Él quiere hablar. Juan 19:11. Voy a buscarlo aquí. Ya en un momento. Mire lo que dice. Mire lo que dijo Cristo acerca de lo que es la rebelión o la deslealtad. Jesús le contestó, ¿a quién? A Pilato. Jesús le contestó: no tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos de que te la haya dado Dios, o sea, mi Padre. Pero el hombre que me entregó a ti, es más culpable que tú. ¿Quién fue el que entregó a Jesús? Judas Iscariote. Estamos hablando de la conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Pilato. Y le habló acerca de la lealtad que tuvo Judas Iscariote. Por eso Él dijo aquí claramente, vuelvo y lo reitero, Jesús le contestó: no tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que te la haya dado Dios, o sea, mi Padre. Porque Pilato, pues como era el gobernador de aquel entonces, era el juez, ¿verdad? Entonces pensó que tenía autoridad sobre nuestro Señor Jesucristo. Y no es así. Toda autoridad ha sido delegada por el Eterno, por el Dios Todopoderoso. Y Él estaba allí porque Dios lo permitió, ¿verdad? Pilato, no quiere decir que Él tenía autoridad sobre Jesús. No, para nada. Él mismo lo dijo aquí: no tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que te la haya dado Dios, a mi Padre. Por esto el hombre que me entregó a ti es más culpable que tú. ¿Usted está entendiendo la magnitud de lo que está diciendo el Señor Jesucristo? De la lealtad, la traición, el engaño. Por eso no debemos tener cuidado de ser unos desleales en el hogar, con su pareja. Usted que me está escuchando, usted que tiene su esposa, su esposo, si usted lo hizo, pues Dios te perdona. Te arrepientes, Dios te perdona. Pero aquí la cuestión no es que caigas en esto, porque esto trae sus complicaciones y trae algo que tiene peso. La deslealtad Dios la mira
nuestro Señor Jesucristo la mira como algo bastante delicado. Mire que aquí lo dice. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero este hombre que me entregó a ti es más culpable que ti. Hablándole a alguien, a Pilato. O sea, Judas Iscariote, que me traicionó a mí, es más culpable que tú que me quieres mandar y sentenciar a la cruz. Es más culpable, imagínense. Más culpable que tú que me quieres mandar a la cruz a crucificar. Le estaba diciendo, yo diciendo mis propias palabras. Este hombre que me traicionó, que me entregó a ti, es más culpable que tú. Porque tú estás aquí por mi Padre, porque Dios te colocó allí. Pero este que me traicionó, viene en castigo más grande. Entonces, en la deslealtad es algo que debemos tener cuidado de ser desleales en lo espiritual. Yo por lo menos, yo cuando estaba en la iglesia, sufrí también personas que fueron desleales, ¿verdad? En el liderazgo, esto se ve. Y de pronto era una persona que yo permite estas cuestiones, que es un Judas entre los líderes. Siempre hay un Judas. Hay uno que lo traiciona. El que más crees tú que está bien contigo, más que esa persona es la más desleal. Esto Dios lo permite para enseñarle y formar a uno el carácter también. Uno aprender a amar a aquellas personas que son traicioneras, que son desleales, que hablan mal de ti por la espalda. Esto pasa. Le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ahora que no nos pase a nosotros. Dios lo permite. Yo creo que todo ministro ha pasado por esto. Todo pastor, todo ministro ha pasado por esto. Entonces, mire, aquí dice algo. Algo muy tremendo, amado hermano. Dice, entonces, aquí vemos que la deslealtad Dios la mira como algo abominable, algo que Dios aborrece, algo que trae consecuencias muy delicadas. Entonces, por eso el Señor decía en su palabra, en Samuel, cuando iniciamos, ¿verdad?, acerca de lo que es la rebelión, o el no sujetarse, o el no obedecer, ¿verdad?, ser rebelde. Es como pecado de adivinación, como persona que practica la brujería. Así compara Dios al rebelde, imagínense. Y ya, yo le voy a decir algo. Si Dios compara la brujería con la persona rebelde, imagínense la cantidad de brujos que hay en la iglesia. Porque hay un poco de gente rebelde que no se somete a la autoridad. Amén. Entonces aquí, lo más peligroso no son los que están afuera, sino los que están adentro. Ay, Dios mío, usted me está entendiendo. Son los que están adentro. ¿Quién estaba adentro de la familia? Absalón. Absalón hacía parte de los hijos de David. Y que tremendo. Y esto es lo que más hace daño. La gente de adentro, amado hermano. Porque la gente de afuera pero no tiene conocimiento. Y uno sabe que uno tiene conocimiento y uno casi no le da importancia porque son gente que no tiene conocimiento. Pero la gente que está dentro de ti, lo que tú crees más allegado a ti, que te traicionen, que te hablen mal de ti, la gente que tú menos esperas, son las personas que muchas veces te dan la estocada y te dan duro y eso duele, amado hermano. El que ha pasado por esto sabe cómo es lo que se siente. Entonces, amado hermano, esto debemos tener cuidado con esto porque Dios mira lo que es la lealtad y la deslealtad. Y hermano, tenemos que ser leales, ¿verdad? Leales, personas fieles. Ahora, ¿qué es la lealtad? Y con esto termino. La fidelidad, la constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Alguien leal es alguien fiel a Dios, fiel a su líder, fiel a sus padres, fiel en su trabajo, fiel donde quiera que se desempeñe. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene principios, personas que no traicionan. Hay personas que uno sabe, líderes, que uno los ve y cuando uno los ve dice, este tipo tiene una semilla de deslealtad. Porque a mí me ha pasado, Dios muestra, amado hermano, la condición espiritual de las personas. Yo sé qué personas, cuando los veo predicando, cuando los veo hablando, digo, este tipo tiene ya mucho, ya voy a orar mucho por el corazón de este varón o de esta sierva. Porque siento que viene esto. Ya Dios le pone en el sentir muchas veces de que viene algo sobre esa persona, que hay una semilla de rebeldía. Desde el momento que usted lo ve, ya usted comienza a mirar. Yo, por ejemplo, a mí Dios me muestra en ese lado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque la deslealtad se ve en el hogar, la deslealtad se ve en el trabajo, la deslealtad se ve en la iglesia, en los ministros, en todo.
Y la deslealtad primero inició ¿a dónde? En el cielo, con este ángel llamado Lucifer. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Seamos leales para permanecer en los mandatos, en los principios de Dios, para no quebrantar lo que dice Dios en su palabra, para no ofender al Eterno. Porque la deslealtad es algo que Dios la mira, algo horrible, algo de los pecados más terribles es esto, porque sabemos que todo inició en el cielo. Así que, amado hermano, debemos ser fieles, debemos permanecer juntos, debemos ser fieles en todas las cosas, en el trabajo, en la iglesia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Hijos sean fieles a sus padres. Seamos fieles, la fidelidad Dios la recompensa. Recuerda que hoy le habló su amigo y pastor Wilfer Zambrano. Shalom.